Hola, hola, buenas noches, tardes, madrugadas, mediodías. Uy, sigue sin querer abrir la cámara y ya la apagué y ya la volví a encender. Entonces, ay, sentí bonito, no sé por qué, porque quizá ver mi rostro no es lo más importante. Bien, vamos a continuar con el Evangelio según San Lucas y les comparto el enlace. Evangelio según San Lucas. Las tentaciones de Jesús en el desierto. Esto está en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, o Macabeos capítulo 1, versículo 12, 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. La actividad de Jesús en Galilea. La misión de Jesús se inicia en Galilea, la parte norte de la Palestina. Ahí se encuentra la ciudad de Nazaret, en la que él se había criado, y también el lago de Genesaret, donde puso tan de manifiesto el poder de Dios sobre las fuerzas del mal. Su misión está resumida en un célebre texto del profeta Isaías, que Cristo se aplicó a sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Capítulo 4, versículo 18-19. Jesús no está solo. Elige 12 apóstoles para enviarlos a proclamar su evangelio, y uno de ellos, Pedro, en nombre de todos, lo reconoce como el Mesías de Dios. Versículo 9-20. Capítulo 9, versículo 20. Después de esta profesión de fe, el Señor explica cuál es el verdadero sentido de su mesianidad, anunciando su próxima pasión. El comienzo de la predicación de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 12-17. Macabeos capítulo 1, versículo 14-15. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Enseñanza de Jesús en Nazaret. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Macabeos capítulo
6, versículos 1 al 6. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda, ustedes me citarán el refrán médico: cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaum. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naam el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Enseñanza de Jesús en la sinagoga de Cafarnaum. Mateo capítulo 7, versículo 28-29. Macabeos capítulo 1, versículo 21-22. Jesús bajó a Cafarnaum, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Curación de un endemoniado. Macabeos capítulo 1, versículo 23-28. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendió por todas partes en aquella región. Curación de la suegra de Pedro. Mateo capítulo 8, versículo 14-15. Macabeos capítulo 1, versículo 29-31. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre
y le pidieron que hiciera algo por ella, e inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Diversas curaciones. Mateo capítulo 8, versículo 16. Macabeos capítulo 1, versículos 32, 34. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios, gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Macabeos capítulo, la misión de Jesús. Macabeos capítulo 1, versículo 35-39. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a detener el compartir pantalla y voy a detener la grabación y voy a compartir a la brevedad el capítulo 4. Que por cierto, anoche el capítulo 3, mi portátil se puso en huelga y por eso hoy tocaron 3 y 4. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenos amaneceres, atardeceres, mediodías. Gracias.